En medio de la persecución tenemos su protección y tenemos su bendición. ¿Qué tal, hermanos? Hoy comenzamos una nueva serie. Prepárese para ver a Jesús en todos los capítulos del libro de Éxodo. En los próximos días estaremos viendo un capítulo diario de Éxodo, salvo en los días finales donde vamos a tener que ver 2 capítulos diarios para completarlo en este mismo mes. Pero hoy vamos con Éxodo capítulo 1. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted y de preferencia que ya lo haya leído antes de ver este mensaje para un mejor aprovechamiento. Y lo que queda claro ahí en Éxodo 1 es que en medio de la persecución tenemos su bendición y tenemos su protección. Mire, el pueblo de Dios se estaba formando en Egipto. Recuerde que entró José en Egipto vendido por sus hermanos, pero luego por el hambre estos hermanos acudieron a él, se les reveló que él era José, los perdonó y se trajo a Jacob su papá y a sus 11 hermanos, a todas sus familias, vivieron cerca de José, vivieron en tierra de Gosén y ahí el Señor los protegió. Pues bien, esta generación de José, estando en Egipto, pasó el tiempo, murió toda esa generación. Veamos algunos detalles de Éxodo capítulo 1. Dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Mire la explosión demográfica adentro de Egipto. Nos habla de la bendición de Dios. Recordemos que de esta nación, muchos años después, iba a venir nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que vemos aquí la fidelidad de Dios, cumpliéndole las promesas que le hizo a Abraham y a su descendencia en Egipto. El pueblo está creciendo en gran manera, están fortalecidos, están bendecidos. Pero miren, no significa que no va a haber persecución. Quiero decirlo de nuevo. El hecho de que tengas la bendición de Dios no quiere decir que no va a haber persecución. De hecho, Jesús nos anunció, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, así como persiguieron a Cristo hasta que lo llevaron a la cruz, murió, pero luego Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo resucitó. Ahora Cristo nos dice, no se extrañen si los persiguen a ustedes también. Mire, desde el principio así era. El pueblo de Dios era perseguido por el mundo. Mire por favor el versículo 8, cómo se levantó esa persecución. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este nuevo faraón comenzó a oprimir y a esclavizar al pueblo de Dios por temor a que se habían fortalecido, se habían engrandecido demasiado y militarmente él lo veía como una amenaza, que Israel podría hacer alianza contra enemigos de Egipto e irse de la tierra. Pero mire, en medio de la opresión tenemos el favor y la bendición de Dios sobre nuestra vida. La vida del cristiano no es ausencia de pruebas, es ver el favor de Dios y su presencia en medio de las pruebas. Mire el versículo 12, estoy en Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así fue en tiempos de Jesús, cuando Cristo resucitó y nos envió en la gran comisión y dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le dio el poder del Espíritu Santo. Pues esa gran comisión se cumplió a pesar de la gran persecución que vino sobre la iglesia, el imperio romano, el pueblo judío. Muchas personas perseguían a la iglesia primitiva, pero mire, los cristianos iban llegando a Judea, iban llegando a Samaria y así por la persecución llegaron hasta lo último de la tierra. No temas en medio de la persecución. Mire, si el mundo se burla de nosotros, si el mundo rechaza a los cristianos, nos dice evangélicos, fanáticos, aleluyas. Claro, usted y yo como cristianos procuremos mostrar el amor de Cristo, ¿verdad? No hacernos odiosos, señaladores, condenadores, pero no podemos dejar de hablar la verdad, que el pecado es pecado y que la gente sin Cristo va rumbo a la condenación. El mundo dice que este es discurso de odio, pero más bien es amor porque queremos salvar las almas por medio de Cristo Jesús. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Mire, debemos amar a ese mundo que nos persigue hablándole de Jesús, porque dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues mire, la opresión aquí siguió a tal grado que Faraón ordenó matar a todos los bebés varones. Habló con 2 parteras llamadas Cifra y Fúa. Eso está ahí en el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero mire, gracias a Dios que estas parteras tenían temor de Dios, no se prestaron para asesinar a estos bebés. Cuando uno tiene temor de Dios,
no le teme al hombre. Mire qué importante es orar por nuestras autoridades, que sean autoridades piadosas, que no ordenen nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Cuando el cristiano está en un país donde se ordenan cosas contrarias a la palabra de Dios, bueno, en este caso era asesinato de bebés. Hoy en día se quiere legislar en favor del aborto, que viene siendo lo mismo, asesinato de bebés, o en contra de la familia, en contra del matrimonio, o ni quiera Dios, países donde es prohibido ser cristiano y adorar a Dios, y quieren que se adore a un hombre. En esas ocasiones, la desobediencia civil es una obligación para el cristiano. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero oremos por las autoridades para que sean autoridades piadosas, que conozcan del Señor. El Señor quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí también podemos ver a Jesús. Mire, a él lo quisieron matar desde que era bebé. Herodes había ordenado matar a los bebés varones y su papá José tuvo que salir huyendo a Egipto un tiempo para preservarle la vida. Pues así aquí también se ordenó matar a todos los bebés varones, pero Cifra y Fúa temieron al Señor. Y dice la palabra, ahí lo puede leer usted en casa en Éxodo 1, que Dios bendijo a estas parteras porque temieron a Dios y no quisieron matar a los bebés. Le dieron excusas ahí al rey que las hebreas parían antes que ellas llegaran, y por esa razón el rey ordenó echar al río Nilo a todos los bebés varones. Era una orden real. Si usted no lo cumplía, mataban al bebé y podían matar a toda la familia. Así que ahí vemos una imagen de la iglesia perseguida. Pero mire, en medio de la persecución tenemos su bendición y tenemos su protección. Estas parteras simbolizan la protección de Dios sobre su pueblo. Vamos a ver ángeles protegiéndonos, favoreciéndonos. Vamos a ver la mano de Dios bendiciendo a su pueblo y no dejará de crecer. Oiga bien, la iglesia seguirá creciendo aún en los tiempos finales, aún en tiempos de gran persecución. Confiemos en la protección de Dios. No tenga temor de compartir su fe con sus seres queridos. Cuando el cristianismo es perseguido es cuando más va a crecer y se va a fortalecer. No deje de ser parte de su iglesia local. No deje de congregarse. Permanezcamos firmes junto a los demás creyentes, así como Israel permaneció unido y firme ante esta opresión y persecución. No dejemos de orar, pidiendo al Señor que se conviertan esas autoridades. Él es poderoso para cambiar esos corazones duros, y si no se convierten y permanecen en su dureza, el juicio de Dios vendrá sobre esas personas que oprimen y persiguen al pueblo de Dios. Confiemos que el Señor ha visto todo. Él nos protege, Él nos defiende, Él hará justicia. A usted y a mí nos toca ser luz, nos toca ser diligentes, mostrar el amor de Cristo a pesar de que el mundo persigue. Y termino con esto: la persecución es señal de bendición sobre nuestra vida. Jesús dice: bienaventurados son cuando los persigan por mi causa o por causa de la justicia, porque así persiguieron al pueblo de Dios, así persiguieron a los profetas, así persiguieron al Señor, y así hoy persiguen a la iglesia. Pero el Señor dice: somos bienaventurados, grande es nuestra recompensa en esta vida y en la eternidad. En medio de la persecución, confiemos en el Señor.